el objetivo y el alcance de este manual es generar una guía para atención integral, segura y humanizada a las pacientes gestantes, con el fin de respetar su autonomía, sus derechos y diversidad. Digamos que lo que el manual propone es dejar de lado esa visión paternalista que existe entre los médicos y los pacientes y hacer que las gestantes tengan voto y voz de todas las decisiones que se vayan a tomar en su conducta clínica. Adicionalmente, esta ruta pues, aplica desde la admisión hasta la alta hospitalaria, es decir, desde el momento cero se debe enfocar este manual con el fin de fortalecer las barreras de seguridad, mejorar la seguridad de las pacientes y la prevención de eventos de seguridad que puedan aparecer asociados a la atención. Esto se hizo dado a que se encontraron hallazgos recurrentes en el análisis de eventos de interés en salud pública y todo con el fin de reforzar las medidas de seguridad en las maternas. ¿Quiénes son los responsables de aplicar este manual? Todos los que hacemos parte de la institución, los auxiliares de enfermería, los enfermeros, instrumentadores, los especialistas como los anestesiólogos, los obstetras, los pediatras, los médicos generales, los nutricionistas, el personal administrativo, el personal de seguridad y los psicólogos y trabajadores sociales de la institución. Realmente es un manual para que todos los miembros de la institución lo sigan. Los lineamientos vigentes para la atención de esta ruta materno-perinatal son la resolución 3280 de 2018, la ley 2244 de 2024, la resolución 2623 de 2024, la resolución 51 de 2023 y la circular 47 del 2022. Todos estos tienen un objetivo en común y es que es proteger los derechos de las madres y los recién nacidos, brindando una atención segura y de calidad y reducir las muertes maternas y neonatales en Colombia. Entonces, ¿qué nos habla de el manual de la atención humanizada en obstetricia? Nos habla de que las gestantes deben ser el centro del proceso, donde se debe respetar todos sus derechos y necesidades y que la información debe ser clara y suficiente para que las decisiones que se tomen sean informadas. Entonces, esta atención humanizada se basa en 3 puntos importantes que son antes del parto, durante el parto y después del parto. Antes del parto existen estrategias como los planes de parto personalizados, la educación prenatal que deben tener las pacientes gestantes y toda la atención a sus necesidades emocionales. Durante el parto, las pacientes están en todo su derecho de elegir a quién va a estar acompañándolas durante todo este proceso. La libertad del movimiento durante el trabajo de parto, es decir, las posiciones que sean seguras y orientadas, ya más adelante voy a hablar de esto. El uso de métodos no farmacológicos para el manejo del dolor y la limitación de intervenciones que no sean necesarias. Ya después del parto, todo lo del contacto piel a piel de manera inmediata con el recién nacido, siempre y cuando sea posible, el apoyo durante la lactancia materna y pues la atención en la salud mental de la madre. Entonces, no sé por qué sale la foto así, pero bueno. Entonces, durante la admisión y la valoración inicial, lo que nos menciona la guía es que lo principal que se debe hacer es conocer el nombre de la paciente y hablar directamente por el nombre, comunicarse con el nombre. Entonces, evitar términos genéricos como mamita, mamá o a los acompañantes papá o papito. Lo mínimo que se debe hacer es hablar con la paciente directamente con el nombre. Y se debe aplicar la escala de priorización obstétrica, que es lo que se vería en la imagen, que simplemente es una escala en la que se hace un triage dependiendo de las condiciones de la materna para ver en cuánto tiempo se debe atender a la paciente. Es básicamente una forma de hacer triage. La valoración debe ser completa, se deben evaluar los controles prenatales previos, se debe siempre confirmar la edad gestacional y se debe evaluar el escenario Deja de clínico de la paciente. compartir, Felipe. ¿Señor? Yo ya no veo la ¿No, presentación. no se ve la presentación? Ahí se ve. Ya, ahora sí. Listo. Como estaba mencionando, el escenario clínico de la paciente se debe evaluar completo, la razón por la que vino a urgencias, y ya en la anamnesis se debe siempre documentar la fecha probable de parto, documentar si la paciente ha tenido contracciones, cómo están los movimientos fetales, si ha tenido expulsión del tapón mucoso, si ha tenido ruptura de membranas o si ha tenido sangrado. También evaluar los síntomas de preeclampsia o de inminancia de eclampsia. Y siempre se deben evaluar los antecedentes, sean patológicos, alérgicos, quirúrgicos, farmacológicos, tóxicos y ginecológicos. Y evaluar también las ecografías
documentando si en alguna de estas hubo algún evento o algún hallazgo que haya podido afectar la salud fetal. Adicionalmente, en el examen físico, lo que tenemos que evaluar es el gráfico de Atalá, que es la valoración nutricional de la paciente. En esa nos va a mostrar en qué grado está la paciente en cuanto a su IMC. Entre el examen físico también tenemos que tener los signos vitales y la escala obstétrica temprana, que ya más adelante se las va a mostrar. Y lo último, pero no lo menos importante, es el estado afectivo de la paciente. Entonces se va a hacer el tamizaje de riesgo de depresión postparto con la escala de Edimburgo. Lo que el manual nos propone es que la admisión se debe hacer cuando la admisión para para la atención del trabajo de parto se debe considerar cuando haya una dinámica uterina regular, un borramiento cervical mayor al 50% y una dilatación de 4 centímetros. Todo esto es teniendo en cuenta las condiciones clínicas de la paciente, todos los riesgos que pueda tener el binomio madre e hijo y pues las condiciones generales como biopsicosociales de la paciente. En caso de que sea una cesárea programada, se debe abordar siempre una historia clínica completa, incluir la vitalidad del feto y evaluar también por qué tiene una indicación de cesárea. Se debe verificar siempre la edad gestacional. Debe tener consentimiento informado tanto para el procedimiento como para la planificación familiar. Debe confirmar el método elegido antes del procedimiento, dado que si es una esterilización quirúrgica, pues se va a hacer en el mismo momento intraoperatorio. Y también se debe manejar el antibiótico profiláctico según el protocolo institucional. En el manual nos presentan esta gráfica en la que nos muestran las acciones para las usuarias con cesárea programada. Entonces, lo primero es categorizarla adecuadamente. Ya voy a hablar un poco de las categorías. Se va a hacer una vigilancia clínica materno-fetal, un monitoreo de todos los signos vitales. Señor. Soy yo el que no la veo. Usted me estaba viendo bien. Ya, Ahí se ve. listo. Listo. Entonces, se va a hacer un monitoreo de los signos vitales, una monitorización fetal, se va a hacer el registro en la historia clínica de todas las acciones que se estén tomando durante la atención, así como la formulación y administración del antibiótico profiláctico. Ya cuando se haga el procedimiento, se debe hacer un paso a paso, una nota de anestesia, se debe verificar toda la planificación, hacer la pausa de seguridad y el lavado quirúrgico. En ese momento, pues debe ingresar el acompañante en caso de que la paciente lo desee. Y ya después la vigilancia postoperatoria, va a hablar un poco más de eso en este momento. Entonces, este flujograma que nos presentan en la guía, en el manual, es un flujograma para la ruta de pacientes con indicación de cesárea. Entonces, lo primero es que el ginecólogo encargado de la paciente debe definir la categoría, llenar la boleta quirúrgica y entregar el paciente con diagnóstico informando al grupo de enfermería. El grupo de enfermería lo que tiene que hacer es presentar a la paciente a la sala de cesárea del 7º piso. En caso de que esta sala no esté disponible, se debe presentar en el 3er piso. Dependiendo de la categoría, es que se van a tomar conductas y el tiempo en el que se demoren estas conductas va a ser definido por la categoría. Entonces, la categoría 1 es que desde el momento en que se decide realizar la cesárea hasta el tiempo máximo de nacimiento debe ser de unos 30 minutos, ya que es una amenaza inminente para la vida del binomio y es una urgencia vital. La categoría 2 es un tiempo máximo de 75 minutos, ya que hay un compromiso del binomio, pero no es una amenaza inminente, sin embargo sigue siendo una urgencia, pero no es vital. Y la categoría 3 es cuando no hay un compromiso del binomio, pero pues se debe terminar el embarazo por esta vía, por indicación médica, y se debe llevar a sala apenas haya disponibilidad de sala. Entonces, acá podemos ver cuáles serían los pasos dependiendo de la categoría. Entonces, en la categoría 1, apenas se defina que hay categoría 1, se debe gestionar de manera inmediata a la sala que esté disponible. Se alista para la cirugía, se traslada en el sistema y se traslada en la institución acompañada del médico, del jefe y del auxiliar de enfermería o camillero. En caso de que sea una categoría 2, depende de la disponibilidad de salas. Si sí hay disponibilidad de salas, se hace lo mismo que si fuera una categoría 1, lo que acabo de mencionar. Si no hay, se debe avisar inmediatamente al médico, se debe iniciar reanimación in útero y pues realizar el registro en historia clínica de donde se aclara la hora, por qué no se ha recibido la paciente y todos los procedimientos y conductas que uno tome mientras se lleva a la paciente a la sala. Y en la categoría 3, dependiendo de la disponibilidad de salas, pues si sí hay disponibilidad de salas, se lleva el procedimiento. Si no, se debe informar al médico y a la paciente
y se debe esperar la disponibilidad de salas de cirugía, pero siempre se debe registrar en historia clínica todo lo que se está haciendo y al profesional que se le entrega a la paciente. Es importante tener en cuenta que en cualquier momento y dependiendo de la evolución materna y fetal, la categorización puede cambiar. Entonces podemos tener una paciente que es categoría 3 y que si hay un deterioro puede pasar a ser categoría 1, por lo cual hay que estar pendiente y tiene que haber un médico que esté encargado de esas pacientes que se demoran un poco más en ser llevadas al procedimiento quirúrgico. La clasificación del riesgo en salud materna se debe hacer periódicamente, idealmente al ingreso, durante el trabajo de parto y en el posparto, siempre y cuando haya algún factor de riesgo que esté cambiando y que pueda cambiar el riesgo como tal de la paciente. Entonces, entre los riesgos que se evalúan está el riesgo obstétrico, el riesgo social, el riesgo de depresión posparto, el riesgo de evento tromboembólico y el riesgo de hemorragia obstétrica. Todo esto me permite tomar intervenciones preventivas y dirigidas dependiendo del riesgo de la paciente y pues se evalúa dependiendo de las condiciones clínicas. Si no hay un factor de riesgo que esté cambiando, si no haya ninguna conducta que esté cambiando, pues no se evalúa nuevamente el riesgo, ya que de por sí ya está evaluado. Ya durante el parto, pues la atención debe haber una monitoría materno-fetal rigurosa. Clínicamente se debe auscultar la frecuencia cardíaca fetal en la fase activa cada 30 minutos y en el expulsivo cada 5 minutos. Esto se debe hacer no durante la contracción. Y la monitoría fetal electrónica continua se va a hacer siempre y cuando uno vaya a hacer una conducta distinta. Entonces, digamos, cuando vaya a iniciar una infusión de oxitocina, deberíamos tener una monitoría previa y una monitoría después. Si evidenciamos que en el partograma hay una progresión lenta o si hay pues si está en la zona de riesgo, si hay una ruptura de membranas, ya sea espontánea o artificial, debemos tener un nuevo trazado. Y cuando se coloque la analgesia neuroaxial, también deberíamos tener un nuevo trazado. Importante tener en cuenta que esta lectura debe ser oportuna y se debe hacer dentro de la siguiente hora de haber realizado el registro. Ya durante el parto, pues acá lo que tenemos es que nos dividen los tiempos de la maduración, la fase latente, la fase activa y el trabajo de parto expulsivo. Y nos dice cada cuánto deben registrarse los signos vitales. Importante tener en cuenta que durante la maduración y el trabajo de parto en fase latente, el registro de signos vitales maternos es cada 2 horas y la fetocardia es cada hora. Ya cuando está en el trabajo de parto en fase activa, el registro debe ser horario, o sea, cada hora se deben registrar los signos vitales maternos y la fetocardia cada 30 minutos, como mencioné previamente. Y ya cuando está en el expulsivo, los signos vitales pues también se deben registrar horariamente de la madre y cada 5 minutos la fetocardia pues cada 5 minutos. Ahora, entonces, ¿qué pautas se pueden tomar durante la atención enfocadas en este manual de atención centrada en la paciente? Entonces, antes del primer periodo del trabajo de parto, utilizar el partograma como una herramienta para toma de decisiones, respetar la elección de la persona dependiendo de su posición durante el trabajo de parto, permitir la asistencia de una persona significativa como acompañante. Ella está en todo su derecho de decidir quién la acompaña. También si prefiere estar sola, pues también está en todo su derecho. No restringir la ingesta de líquidos orales en la fase latente y evitar una amniotomía temprana de rutina. Durante el periodo expulsivo, nuevamente monitorizar el bienestar fetal cada 5 minutos, respetar la posición materna, evitar que la mujer puje en el expulsivo pasivo, ya que esto puede generar agotamiento en las pacientes, y ya considerar si lleva una hora de expulsivo activo, determinar si es necesario tomar alguna conducta adicional, como realizar una ecografía para el área de posición o instrumentar el parto o pues alguna conducta adicional. Durante el alumbramiento, se va a hacer un alumbramiento activo, se debe utilizar oxitocina o carpetocina, así como las maniobras de tracción y contracción. Y en caso de que el paciente haya tenido un caso de asfixia perinatal, que haya tenido un Apgar bajo, una abrucio de placenta o algún caso especial, se debe enviar la patología, se debe enviar la placenta a patología. También la administración del antibiótico profiláctico en casos de que el cultivo rectovaginal esté positivo o sea desconocido. Y también cuando la paciente va a ser llevada cesárea o ha tenido una ruptura prematura mayor a 12 horas. También si se va a hacer una revisión uterina, pues se debe dar este antibiótico profiláctico. Y el pinzamiento del cordón umbilical se va a seguir según protocolo y según cada paciente se determinará el tiempo para el pinzamiento del cordón. Este es un formato
para el grupo de enfermería, que es el formato de los signos vitales. Acá se diligencia la fecha, la hora y también diligenciamos los signos vitales, si ha tenido un nuevo tacto, si se administra una nueva dosis de misoprostol, si tiene un goteo de oxitocina en este momento, cuál es la dosis, la lectura de la monitoría y cualquier observación que pues, sea pertinente para diligenciar en este formato. Ahora, entonces durante el parto, todas estas pacientes que tengan alguna estimulación con oxitocina, en cada evolución debe estar documentada la dosis de oxitocina que tiene y se debe describir las contracciones que presentan, y, es decir, su frecuencia, su duración y su intensidad. Eso es en el examen físico. Y en el plan se debe indicar la conducta médica a seguir. Entonces, si se va a aumentar la dosis, si se va a continuar la misma dosis, si se va a disminuir la dosis, si se va a suspender la dosis. Todo esto se hace con el fin de evitar riesgos de eventos secundarios por el manejo inadecuado de estas dosis de oxitocina, como lo pueden ser la asfixia, la hemorragia obstétrica y la morbimortalidad del binomio madre-hijo. Entonces, otra parte importante del manual es el partograma. Entonces, el partograma es una herramienta gráfica que es de carácter obligatorio, que nos ayuda a monitorizar la evolución del trabajo de parto y detectar si hay alguna desviación del proceso fisiológico. Es importante tener en cuenta que la curva de alerta lo que nos representa es el percentil 10 de un parto normal. Entonces nos sirve como una zona de advertencia para revalorar a la madre y al feto y, dependiendo de su contexto clínico, evaluar si toca tomar alguna conducta adicional o evaluar por qué este paciente está en esta zona de advertencia. El registro debe ser continuo y completo. La idea es que el registro se haga cada hora o cada vez que haya una novedad con el curso del trabajo de parto. No debe hacerse realmente cuando ya tiene el parto, llenar todos los datos al final, no. Debe ser una herramienta que se usa durante todo el trabajo de parto. Y los requisitos de auditoría son 3. Es la curva de dilatación cervical, la curva de alerta y la curva del descenso fetal. Y no solo se debe incluir este partograma en físico y anexarlo a la historia clínica, sino que debe incluirse su interpretación en la evolución médica. Entonces, dependiendo de cómo estén las curvas, interpretar esto y ponerlo en el plan, dependiendo pues qué es lo que se vaya a hacer según se encuentre el partograma. En cuanto a la posición materna, en el trabajo de parto, el manual nos menciona que este es un proceso respetuoso para la madre, en el cual ella está en toda su potestad de decir en qué posición puede estar, siempre y cuando se garantice la seguridad y el bienestar físico y emocional de la paciente. Entonces, las posiciones verticales se pueden utilizar con participación activa, con comodidad, y esto les genera a las pacientes una sensación de control. Sin embargo, se debe siempre evaluar el riesgo de caídas, que no tenga antecedente de caídas, que no tenga problemas para la movilidad y el equilibrio, que no haya tomado o esté bajo algún medicamento que afecte el estado de alerta, y pues evaluar cualquier condición médica que pueda aumentar el riesgo de que tenga caídas. También es importante que ya esté con un acompañamiento activo de la pareja cuidador, que tengan un pañal de adulto para garantizar su higiene y comodidad, que haya una monitorización del bienestar materno-fetal. Y entre las alternativas seguras que se pueden evaluar está el balón inflable, la inclinación de la cama, la deambulación libre. Todo esto es tratando de mitigar los riesgos, evaluando la situación de cada paciente y pues definiendo sus opciones. Ya después del momento del parto, los cuidados postparto son los siguientes. Entonces, se debe aplicar la escala obstétrica temprana cada 15 minutos, ya ahorita les muestro la escala, durante las primeras 2 horas. En emergencia se puede extender esto hasta 4 horas según el protocolo. Y la valoración médica debe ser a las 2 horas. Se debe revisar los signos vitales, el tono uterino, las heridas, el sangrado, el inicio de la lactancia, y pues en este momento se debe recalcular el riesgo traumoembólico y otros riesgos en caso de ser necesario. Y si no se ha gestionado la planificación, gestionarla y definir su traslado, sea a una habitación en piso o a una unidad de cuidado intensivo. El tiempo de observación que deben estar estos pacientes en hospitalización son 24 horas para un parto vaginal y 48 horas para un parto por cesárea. Se deben evaluar todas las complicaciones, como el riesgo de hemorragia, el riesgo de infección puerperal o pues los eventos tromboembólicos, y nuevamente abordar todos los riesgos en ese momento, en especial el tromboembólico y el riesgo de depresión postparto.
Y se deben tomar todas las medidas de prevención de tromboembolismo, como lo son las medidas no farmacológicas, de ambulación, hidratación, medidas compresivas, y pues si ya el riesgo es moderado, se indica manejo farmacológico, moderado o alto. Adicionalmente, en pacientes que tengan riesgo de isoinmunización, administrar en las mujeres RH negativas que no estén sensibilizadas. En riesgo de depresión postparto, pues se debe asegurar su detección y el abordaje oportuno en las pacientes que estén en riesgo. La planificación familiar se debe siempre brindar consejería y garantizar el método anticonceptivo elegido. En caso de que estas pacientes no deseen planificar con algo en ese momento, se debe firmar un disentimiento en el cual se explica a la paciente que se explicaron todos los métodos anticonceptivos posibles, pero que la paciente en este momento no desea planificar con nada. Y en caso de que la paciente requiera apoyo con la lactancia materna, debe haber un acompañamiento especializado por enfermería o fonoaudiología, dependiendo del caso, pues, del neonato. Y siempre se debe garantizar la lactancia en la primera hora, eh, al menos que tenga alguna contraindicación, como por ejemplo el VIH. Y pues si hay dificultades en la técnica, solicitar una valoración para el apoyo de esta lactancia materna. Esta es la escala obstétrica temprana. Acá lo que vemos es que dependiendo de la puntuación que tienen, se deben tomar conductas adicionales. Está basado en los signos vitales y en el estado de conciencia. Entonces, si la puntuación es cero, pues la observación es de rutina, lo que les acabo de mencionar. Si nos da de 1 a 3, es decir, que esté en amarillo, se debe observar mínimo cada 4 horas y se debe llamar a la enfermera que esté a cargo. Si está en naranja, se debe observar mínimo cada hora y se debe llamar urgente al equipo médico o al que esté a cargo para manejar la enfermedad aguda de la paciente. Y si ya sale en rojo, es una emergencia y pues se debe evaluar y activar el código que sea pertinente dependiendo pues de las características de la paciente y de la condición clínica que tenga. Ya para la alta hospitalaria, entonces se debe verificar que esta escala que les acabo de mostrar esté en cero para poder dar un egreso, que se haya verificado lo de la planificación familiar, lo que acaba de mencionar de el disentimiento en caso de que la paciente no lo desee y pues que ya haya tenido una valoración por el grupo de planificación. En caso de depresión postparto, pues si hay alto riesgo, se debe garantizar una valoración por psicología, dependiendo pues del puntaje de la escala de Edimburgo, que es mayor a 10. La documentación se deben entregar todos los documentos de la madre y del recién nacido, incluyendo la licencia o pues la incapacidad. Los medicamentos se deben entregar los medicamentos necesarios para el posparto para poder dar el egreso de la paciente y se debe brindar la educación a la madre en cuanto al uso de los medicamentos, todos los signos de alarma para volver a urgencias, es decir, que tenga sangrado genital fétido, que tenga fiebre, que tenga enrojecimiento mamario, de la vía quirúrgica, que tenga signos de preeclampsia o de inminencia de eclampsia, o pues que tenga dolor intenso. Y también se debe educar en las técnicas de la lactancia e hidratación. También se debe asegurar que la paciente tenga citas de control programadas para ella y para su recién nacido, idealmente entre los días 3 y 5 posparto. Y la paciente se debe ir con el certificado de nacido vivo, que debe estar firmado y sellado por el médico tratante y pues informarle sobre el registro civil y las recomendaciones médicas generales para ella y para su bebé. Y ya como consideraciones finales sobre este manual, entonces debe haber un trabajo coordinado interprofesional. Como vimos, los responsables de este manual no son solo los médicos ni solo el grupo de enfermería, sino son todos los trabajadores de la institución para que permitan que este manual sea eficiente. La comunicación efectiva y el respeto por la autonomía de las pacientes son esenciales para el trato de ellas. Nuevamente mencionar que estamos tratando de dejar de lado ese punto de vista paternalista en el que el médico es el que toma todas las decisiones y el paciente solo hace caso. La idea es que la paciente esté en todo su derecho y tenga todo el voto y la decisión de tomar conductas informadas con el médico. Se deben seguir todas las medidas de prevención de complicaciones para disminuir el riesgo de la madre y del hijo. Entonces, aplicar la escala obstétrica temprana que les mostré y definir todos los riesgos desde el ingreso y recalcularlos en caso de que sea necesario y según el resultado que después de recalcularlo, pues tomar conductas dependiendo de eso. Es importante diligenciar el partograma, es algo obligatorio y se debe seguir durante todo el trabajo de parto y debe haber una vigilancia estricta del trabajo de parto, del parto y del puerperio.
Y eso sería todo. Bien, muy bien. Gracias, Felipe. Es tener, digamos, un mensaje claro que producto de las solicitudes de las usuarias que se han ido reconociendo en los planes de parto, cada vez son más numerosos los planes de parto, contestamos, pues digamos que proporcionalmente no es representativo, pero sí recupera una información desde ese fuente, más o menos un 10 a un 15% de las atenciones tiene plan de parto radicado. Solicitan todo el tiempo la posición vertical o la autorización para la movilización durante la fase activa. Incluso algunas lo solicitan en el segundo periodo. Eh, entonces, pues parte de esa necesidad, producto de las solicitudes de las usuarias, es por lo que se incluyó una parte en este documento. Muchas de las cosas normativamente también están soportadas cuando hay visitas y acompañamientos técnicos desde el ente territorial, desde la Secretaría. Hay acompañamiento y verificación de muchas de estas medidas. El tema del diligenciamiento de la historia clínica adecuada, en el que se reconozca también las voluntades de las usuarias. Parte de las quejas también que se deben responder es amniotomías no consentidas, tactos vaginales no consentidos. Muchas de estas acciones que en el ejercicio de la obstetricia pudiesen asumirse como rutinarias o comprendidas, aceptadas de manera general, muchas de las usuarias a las que les brindamos atención están generando esa solicitud de que se les solicite consentimiento. Hay registros en la historia clínica que ya empiezan a verse con que se pide autorización, incluso se omiten cuando no se autoriza. Eh, de pronto tienen preguntas, discutimos algo más. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Felipe, por su trabajo. Eh, en la sesión preparatoria y en esta, pues los objetivos están cumplidos. Eh, bueno, desearles un buen descanso para este resto de noche y agradecer la asistencia. Les dije al inicio que quedó grabado para difundirlo también en otros horarios, o si hay preguntas que estén muy bien. Muchas gracias.